Continuamos en Proeconomía y Finanzas. Como estábamos anunciando, ya estamos en piso con Manuel Alarcón, ex viceministro de Economía. Manuel, muchísimas gracias por venir nuevamente. Muy buenos días, un gusto saludarte y a toda la audiencia. Manuel, te queremos preguntar por este tema que ustedes están haciendo un análisis exhaustivo respecto al gasto público. Sí. Estuvieron haciendo un análisis precisamente de cómo fue evolucionando el gasto público y cuáles son las principales implicancias del incremento del gasto en los últimos años. Como una especie de resumen, ¿cuáles fueron los principales hallazgos que tienen en este trabajo? Bueno, es importante resaltar que esta es una iniciativa de DENDE, que es una asociación civil, Desarrollo en Democracia, que está apostando siempre al desarrollo económico, pero en un marco de democracia, como su nombre lo dice. Y una preocupación no menos importante es la evolución del gasto público. Y es por eso que se inicia este estudio a finales, esta iniciativa a finales del año pasado, a los efectos de por lo menos ir generando conciencia en toda la ciudadanía y obviamente en los hacedores de política económica sobre la importancia de ver que todo lo que se está haciendo realmente tenga un beneficio para los destinatarios finales, que son justamente Juan Pueblo, por decirlo de alguna manera. Entonces, en esa línea trabajamos para ver cómo estaba evolucionando, cómo se aprobó el presupuesto general de la Nación para el año 2023. Y ahí la primera observación es que vemos que hubo un incremento del 5% del gasto. Ese 5% básicamente tiene un componente importante en materia de salarios y transferencias, por ejemplo, ¿verdad? Lo cual consideramos que si estuviese en línea con lo que se demanda, entonces parecería ser razonable. Entonces, ahí es cuando vemos nosotros de que hay que mirar para atrás, ¿verdad? ¿Cómo estamos realmente? Si en un año determinado se incrementa un 5% y uno diría, bueno, a lo mejor no es mucho, un 5%, pero estamos hablando de que hay que generar 30 millones de dólares mes a mes para hacer frente a estos incrementos aprobados en el Congreso Nacional. Entonces, miramos para atrás y fuimos para atrás. Entonces, fuimos analizando cada uno de los años desde el 2003 para delante y lo vinculamos justamente con los periodos de gobierno y a los efectos de hacer un análisis un poco más exhaustivo. Y ahí podemos ver de que realmente todas las partidas del gasto se han incrementado de una manera importante, ¿verdad? Las partidas de servicios personales, que es probablemente lo más sensible, si analizamos quinquenio contra quinquenio, o sea, el 2008 contra el 2003 se incrementó un 95%, el 2013 contra el 2008, 130%, y en los demás quinquenios, 2018 contra 2013 y 2023 contra 2018, 35%. Es decir, estamos hablando de un incremento importante en una sola partida. Servicios personales. Uno diría, no, entonces, estoy analizando por grandes partidas. Entonces ahora veamos la otra clasificación, la de funciones, por ejemplo. Es decir, en qué, básicamente, cuáles son las funciones que tiene el Estado. La segunda clasificación funcional, obviamente está la clasificación social, la clasificación económica, administración gubernamental, servicio de la deuda, y bueno, creo que eso me olvidó una, pero lo importante de todo esto es el gasto social. ¿Por qué? Porque siempre lo que uno va haciendo tendría que volcarse hacia la ciudadanía. Entonces, ahí hemos visto de que el gasto social efectivamente se ha casi quintuplicado. Es decir, cuando estamos hablando del gasto social, estamos hablando de salud, estamos hablando de educación, estamos hablando de jubilaciones y pensiones, transferencia a adultos mayores. Entonces, hemos casi quintuplicado. Pero ¿y qué pasa? Seguimos con una mala distribución del ingreso. Seguimos teniendo 4 de cada 5 abuelitos o adultos mayores sin una cobertura
en la edad adulta. En materia educativa también estamos con déficit importante. En salud, de la misma manera. Entonces, la caja fiscal haciendo aguas por todos lados. Entonces, de vuelta vemos de que hay un problema. Entonces, estamos viendo de que por grandes partidas, incrementos importantes. Si analizamos por funciones de la misma manera, el gasto que me faltó era el de seguridad por funciones. El gasto en seguridad también se ha incrementado, pero también tenemos déficit en seguridad. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, pasemos a la otra clasificación, a la institucional. ¿Cómo ha evolucionado la burocracia del Estado? Y ahí analizamos. Poder legislativo, poder ejecutivo, judicial, contraloría y otros. Todos se han quintuplicado o sextuplicado, a excepción del poder ejecutivo que se ha decuplicado, se ha multiplicado por 10. Es decir, tenemos mayor burocracia. Entonces, ¿y dónde estamos? ¿Está bien esto? Algunas cosas definitivamente han mejorado, eso hay que reconocer, obviamente. Se han mejorado muchas de las rutas, o sea, estamos teniendo una mayor cantidad de rutas asfaltadas, mayores caminos vecinales, se ha, entre comillas, buscado una mayor retención escolar, se ha buscado, entre comillas, que todos accedan a la educación, se ha buscado generalizar o tener una salud universal, con prestaciones universales, pero todos estamos diciendo, se ha buscado, se han iniciado, pero lo que estamos viendo es que hemos gastado mucho, pero no hemos tenido resultados. Entonces, creo que es el momento en donde debemos de sentarnos y evaluar este mayor gasto público, cuantitativamente hablando, también debería de empezar a discutirse cualitativamente. Es decir, tenemos que ver la manera de mejorar la calidad del gasto público, porque si no mejoramos la calidad, probablemente vamos a seguir con esta misma tendencia. Y uno diría, estamos en la antesala a un proceso eleccionario. El futuro presidente de la República va a venir con una serie de políticas que querrá implementar, que sería bueno conocerlas también, ¿verdad? Porque no se ha hecho explícita, por lo menos yo no he visto las políticas principales en algún documento por parte de los principales candidatos. Entonces, para saber cuál va a ser la línea de ejecución de ese programa de gobierno. Para ejecutar eso se requieren recursos. Entonces, ¿qué hacer? De vuelta vamos a estar discutiendo una nueva reforma tributaria. De vuelta vamos a estar, no sé, queriendo modificar o adecuar una negociación a los intereses nuestros y no sentarnos a negociar de par en par. Me refiero al anexo C del Tratado de Itaipú, por ejemplo. Entonces, si no nos ponemos a hablar de esto, lo más probable es que tengamos más impuestos. Y más impuestos no es otra cosa que mayor esfuerzo del sector privado. Pero en contrapartida, requerimos y casi exigimos que haya un esfuerzo del sector público también. Entonces, para eso hay que empezar a ver también qué es lo que qué tenemos de gastos duplicados, qué tenemos, dónde está la grasa, dónde podemos cortar esa gordura. Entonces, eso no es un trabajo menor, pero hay que empezarlo. Y cuanto antes mejor. Manuel, ¿y cuál podría ser el origen de todo este desorden? Se estableció también una matriz salarial en su momento, con eso se buscaba ajustar parte de lo que es el tema de los salarios de los funcionarios públicos. La estructura del Estado también fue mutando, pero esto no tuvo un impacto en mejores prestaciones a los ciudadanos. Esto tiene mucho componente político, tal vez son cosas que se introducen a nivel legislativo, el Poder Ejecutivo también tiene responsabilidad. A tu criterio, ¿cuál podría ser el posible origen de este desorden? Bueno, yo creo que todas fueron iniciativas aisladas, en mi opinión, ¿verdad? Falta la visión global. ¿Cuál es el Estado que queremos? Una vez que definamos cuál es el Estado que queremos y cuál es el rol que va a cumplir, deberíamos de justamente ordenar las piezas para el cumplimiento o para llegar a ese objetivo. Entonces, creo que
como mencionaba, muchas de las iniciativas tenían una perspectiva interesante, al igual que la matriz salarial, ¿verdad? Pero en la práctica se desvirtúan por el camino. Si una matriz salarial, si estamos hablando de una matriz salarial, esto debería de ser algo transversal a todo el sector público. ¿Es así? Y no, lastimosamente no. Entonces, de vuelta estamos hablando de que la política implementada fue ineficaz. Se ha buscado tener algo razonable, pero si no lo podés aplicar, entonces de vuelta termina desvirtuándose, ¿verdad? Entonces, eso es lo que, en mi opinión, faltaría. Definir cuál es el Estado que queremos, cuál es el rol que queremos que vaya cumpliendo y en función a eso ir definiendo justamente cada una de las políticas sectoriales. Ujú. Esto requiere también mucha voluntad política en el sentido de que si el Congreso no apoya diversas iniciativas que tienen como finalidad mejorar el gasto público, inclusive había muchos proyectos de reforma que fueron saliendo muy de a poco, hay todavía cosas pendientes. Se requiere de ese apoyo político para que estas reformas económicas tendientes a mejorar el gasto público puedan efectivamente lograr ese objetivo. 100%, por supuesto que sí, se requiere. Esto es casi debemos de llegar casi a un pacto. Cuando hablamos de un pacto, no solamente entre los actores políticos, o sea, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino que también con la ciudadanía, las organizaciones civiles y todos aquellos que realmente estén interesados de que esto se traduzca en un efectivo mejoramiento del bienestar.